Y muchos hablan de la iglesia del principio y dicen, deberíamos de ser como la iglesia del principio, y amén, yo sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Ver a Ananías y Zafira que presentaron mal sus ofrendas y los mataron, aunque no sé si queremos ver eso, ¿verdad? A aquel cojo que lo fueron a poner en la puerta de la Hermosa, en el templo, y que Pedro y Juan lo levantaron cuando le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Queremos verlo, pero hay una cosa que no se nos debe de olvidar. La Biblia fue hecha, conjuntada, hasta en el año 350, en el primer concilio que se hizo, de tal manera que en el año el libro de los Hechos tiene una historia de 33 años. Ojo con esto, el ministerio del Señor Jesucristo con todo y su vida terrenal duró aproximadamente 33 años. El ministerio del Espíritu Santo, que fue escrito en el libro de los Hechos, duró otros 33 años. O sea que ahí son 66 años. Pero en ese momento ellos no tenían canon. Ellos lo que tenían era Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Pero el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos precisamente no se había escrito si ellos lo estaban viviendo. Primera de Corintios, Romanos, Primera y Segunda de Corintios no estaba escrito. Entonces, la iglesia del principio tenía una visitación sobrenatural del Espíritu Santo, quizá un poco más graneadita que la que nosotros tenemos, pero no tenían Biblia. Tenían, repito, el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que cuando Pablo les explicaba a los bereanos, ellos revisaban en las escrituras si lo que Pablo estaba diciendo era correcto. O sea que sí tenían escrituras, pero no tenían los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? Solo tenían 39 libros. Entonces, cuando empezó a pasar el tiempo, en el año 350 más o menos, hubo un concilio y se llegó a la conclusión de que a esos 39 libros había que añadirle 27 libros, que son los que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Entonces serían 66. Y ahí se quitaron muchos libros. Por ejemplo, había una epístola de Bernabé. No es mi propósito contar la historia bíblica, solamente para que usted se haga una perspectiva y recordarle de lo que le quiero hablar y por qué este tema. Se quitaron libros como Enoc. Había una epístola que se llamaba la epístola de Bernabé. Esa se quitó también. Había una epístola que se llamaba la epístola de María. Esa se quitó también. Había unos libros que se llamaban los libros perdidos del Edén. Esos se quitaron también. Y se llegó por guianza del Espíritu Santo en ese concilio, más o menos en el año 300, que eran 66 libros. Ahora alguien dirá, ¿y cómo sabemos que esos eran 66? Esos eran la Biblia. Tenemos evidencia superabundante en la cual yo no me quisiera detener ahorita porque ese no es el tema, pero lo he estudiado, le he suplicado a Dios y conforme ha pasado el tiempo he llegado a la conclusión que los 66 libros que nosotros tenemos en la Biblia, que nosotros usamos, son los 66 originales. Hay muchas razones. Isaías es una de las razones, porque Isaías tiene 66 capítulos que concuerdan exactamente con cada libro de la Biblia. Es decir, capítulo 1 de Isaías es igual a Génesis, capítulo 2 es igual a Éxodo, y así sucesivamente hasta el 66, que sería Apocalipsis. Ese es un estudio apasionante. O sea, yo le estoy diciendo esto que no vamos a seguir ahí no porque no lo hayamos estudiado. Nos podríamos sentar y conversar largo y tendido, pero yo quiero avanzar un poquitito más. Y como pues no nos hemos visto, ¿verdad? Echémosle la culpa a la pandemia, ¿verdad? Entonces, luego la iglesia se desvió. Con todo respeto, y si hay alguna persona religiosa aquí, le quiero decir respetuosamente que yo no ataco ninguna religión, ataco a todas, incluyendo la evangélica. Pero más o menos en esa época la iglesia se babilonizó, se desvió, y entonces surgió la iglesia católica.
Cuando surgió la Iglesia Católica ya estaba la Biblia junta, los 66 libros, la escondieron. Y nadie pudo volver a leer la Biblia. Sobre todo que en aquella época los niveles de analfabetismo eran elevadísimos. Era poquísima la gente que podía leer. Entonces habían gentes que sí leían y ellos se paraban en plazas públicas a leerles a los demás. Incluso en el cine mexicano. Aquí hay películas de la época de oro mexicana, cuando eran en blanco y negro las películas, en donde en el Zócalo se ponían un montón de gentes con máquinas de escribir para que la gente les dictaba y ellos escribían, porque la gente no sabía. Los niveles de analfabetismo del pasado eran muy elevados. Sí sabe lo que le estoy hablando, ¿va? Ahora, ¿se imagina usted qué tremendo que usted quiere saber de Dios? Y hay un cuate que tiene la Biblia y se le empieza a leer erróneamente. Lo desvía. Entonces, pero la Iglesia Católica le escondió. Bueno, después vino la época de la Reforma y recuperamos la Biblia y todo. Entonces ahora nosotros tenemos Biblia y ellos no tenían Biblia. Ellos tenían recién descendido el Espíritu Santo y nosotros estamos tratando de recuperar esa porción. Pero cuando la Biblia es nuestra arma de combate en este momento. Nosotros no podemos tener cristianos que no lean la Biblia. No podemos tener cristianos que digan, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Porque no lo dice la Biblia, ¿verdad? Tenemos que tener esa base sólida. Entonces, de eso, el Antiguo Testamento, fíjese interesante, el Antiguo Testamento explica el Nuevo. Y el Nuevo explica el Antiguo. Es como un matrimonio. Es como un casamiento entre los dos pactos. Es como entre los dos testamentos, mejor, entre el Antiguo y el Nuevo. Se casan y obtenemos entonces nosotros una mejor perspectiva. Entonces, cuando hablamos de Moloch, eso aparece en el Antiguo Testamento como tal. Pero Moloch, déjeme contarle a grandes rasgos, 1 Corintios capítulo 10 dice que todo lo que les pasó a los israelitas es sombra para nosotros, para que aprendamos, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no idolatremos como ellos idolatraron. Todo lo que les pasó a ellos es figura para nosotros. Tal vez me detuve demasiado en la inicial explicación, pero era importante. Mire pues, entonces Moloch era un ídolo abominable, que viene de la palabra Melech. Melech quiere decir rey. Entonces aquí tenemos que parar otra vez. Nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas antes de conocer a Cristo. Pero la Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Nosotros ahora pertenecemos al reino de la luz. Nosotros ahora predicamos el reino de los cielos, definitivamente. Pero hay otro reino. Entonces Moloch, que quiere decir Melech, que viene de Melech y que quiere decir rey, nos está hablando de un rey que una de las cosas que hacía es que se deleitaba en el fuego. Era una copia. Ahora cuando nosotros vemos al Rey de la Gloria, que es nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Él también tiene un fuego divino. Eso es tan tremendo, que tiene un fuego divino, y que cuando vino el Espíritu Santo descendieron lenguas como de fuego sobre la cabeza de los 120 que estaban en el aposento alto. Entonces es rey contra rey, fuego contra fuego. Nosotros, pero el punto aquí somos nosotros, porque nosotros venimos a hacer como una especie de botín. Entonces nosotros estábamos en aquel reino y nos pasaron a este otro reino. Mire, con todo respeto, se nos quedaron algunas resabios, mañas, pues, vestigios de aquello, contaminaciones, costumbres. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Mire pues, ustedes y nosotros.
Cuando digo nosotros, me refiero guatemaltecos y mexicanos. Nos vamos a Estados Unidos a vivir allá, pero jamás dejamos de comer tortillas con frijoles. Pero allá ya no es el reino de los frijoles. Y de manera despectiva, así nos dicen, frijoleros. Pero esa es una costumbre que adquirimos acá. Cuando llegamos allá, ya es otra la comida, pero nosotros ya tenemos algo que se nos pegó. Ahora, en el lado negativo y espiritual, mientras estuvimos nosotros en el reino de las tinieblas, se nos pegaron algunas costumbres. Cuando el Señor nos saca de ahí, nos pone en el reino de la luz, empezamos a, mientras va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que tenemos cosas que no son agradables. Pero no es cristiano pues. Pero ¿y por qué se comporta así? Porque se quedó manchado. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, lo primerísimo que tenemos que hacer es que se haga una luz, una iluminación en nuestro entendimiento y entendamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y en esto, hermanos amados, tenemos que cumplir un papel muy importante nosotros y nuestros hijos, o nosotros con nuestros hijos. Ok, ya más o menos vamos llegando, ya me voy dando a entender. Decime cómo voy de tiempo, por favor, porque tengo que ir midiendo. 16, voy retrasado, no mental, pero en el tiempo. Entonces miren pues lo que pasa. Le voy a leer 3 versículos así y después vamos a conversar de ellos. Deuteronomio 12:31. No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia de ellos, ¿quién es ellos? El reino de las tinieblas, porque esto ya es una sombra, es una figura. Toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho. Todo lo que el Señor aborrece, ellos la han hecho en honor a sus dioses. Y ahora mire lo que dice: porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Ok, ahí está hablando el Señor de lo que hacían las naciones extranjeras, extrañas a Israel. Pero mire este otro versículo. Entonces ahora el Señor ya no le habla a los extranjeros, sino que le habla a su pueblo. Ya no le está hablando a los paganos, sino que le está hablando a usted. Y le dice: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o sea, hechicero. Yo me quiero circunscribir a la primera parte de esta advertencia, ¿verdad? Que sería pasar a la hija por fuego y al hijo. Ok. Entonces, el primer versículo que le leí nos relata que allá en el reino de las tinieblas, la gente entregaba a sus hijos al fuego, a Moloc, en el culto a Moloc. Era un culto espantoso. Moloc era un horno con figura de toro, de buey, que en el vientre tenía un hoyo, pero como para asar carne. Y entonces ellos llegaban y tiraban a sus hijos ahí, ofreciéndolos a Moloc. Ese era el culto que ellos hacían. Y para no oír el grito, la angustia, el lamento de los niños que estaban siendo sacrificados, el culto era muy bullicioso para apagar los llantos de los muchachitos. Eso hacían ellos. Entonces viene Dios y les dice: miren, ustedes no vayan nunca a hacer eso. Yo les voy a dar esa tierra, pero nunca vayan a hacer eso. Pero ahora viene el otro versículo. Desobedecieron. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos. Eso ya dice Segunda de Reyes. A sus hijas. Practicaron la adivinación, los augurios, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole.
Entonces, otra vez quiero parar. Por eso empecé a platicarle de lo de la Biblia y lo del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Porque yo le aseguro que todos los que estamos acá podemos, sin lugar a dudas, creo yo, que podemos decir: yo jamás he entregado a un hijo mío al fuego. ¿Sí o no? Es una locura. Si alguien lo ha hecho, le damos camorra con picayelos aquí inmediatamente. Es una locura. ¿Cómo va a ser eso? Pero recuérdese que yo lo que le estoy enseñando cuando le empecé a hablar lo del Antiguo y Nuevo Testamento es que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es figura, es sombra, es simbolismo, tiene un significado para el Nuevo Testamento. Entonces aquí lo que deberíamos de preguntarnos es, ya en el Antiguo Testamento ya tenemos claro lo que era entregar un hijo al fuego, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué significa entregar un hijo al fuego? Pasar un hijo por el fuego, ¿qué es lo que significa? Y entonces aquí es en donde uno empieza a decir: Padre Santo, ¿y no será que cometió este error? Padre Santo, ¿no será que entregué mi hijo a lo que no lo tenía que entregar? Otra vez vuelvo a la carga. No estoy molestando a ningún religioso. Pero por ejemplo, a mí me entregaron al fuego. A mí me bautizaron en una iglesia que no era la iglesia de Cristo, cuando era bebé, y no me preguntaron. Diría Ricardo Arjona, ¿ah? Eso fue una entrega. Cuando yo cumplí mis 8 años, 9 años, me confirmaron. Pero yo no tenía vela en ese entierro, yo no tenía decisión, yo tenía capacidad de decisión, pero me entregaron. Toda mi escuela primaria la hice ahí, con la doctrina de ahí. Entonces, en su ignorancia, y que el Señor les perdone, y se convirtieron, me entregaron. Eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? Hasta tenía madrina yo y padrino. Mi padrino era el hermano de mi papá, y mi madrina, una señora que nunca lo conocí. Sí la conocí pues, pero mi padrino era buena gente porque siempre me llevaba regalos, pero es otra cosa, ¿va? Me entregaron. Cuando sí, se me abrieron mis ojos. Y entonces me pasé de aquel reino, no me pasé yo, sino que me pasaron de aquel reino para el reino de la luz. Pero ahora tenía que batallar contra muchas cosas y contaminaciones de aquel otro reino. Solo por ponerle un ejemplo. Hermano, mire, cuando a usted lo entregaron, con todo respeto, no lo vine a molestar. Queda claro que no vine a molestarlo, ¿va? Queda claro que usted me cae bien, ¿va? Va, fíjese pues. Entonces no lo vine a molestar. Pero ¿usted cree que a usted no le entregaron cuando le pusieron el nombre del calendario que a usted le pusieron? ¿Por qué cree que cuando le preguntan la fecha de su onomástico le dicen: ¿cuándo es tu santo? ¿Por qué cree que le dicen así? Porque si usted nació, por ejemplo, el 12 de diciembre, ¿cómo le van a poner? Entonces lo entregaron, ¿no? Y después a usted se le abren los ojos y se traslada del reino de las tinieblas a la luz admirable, pero todavía tiene el nombre. Cada vez que lo llaman, invocan algo. Está cardíaca la cosa. Mire pues, aquel cuate que le pusieron por nombre engañador. ¿Sí? ¿Hubo uno o no? Vaya. Hubo otro que le pusieron por nombre enfermizo. Y hubo otro que se tenía por nombre paliducho.
¿Sí sabe quiénes son o no? Malón y Kelión y Jacob. Vaya, ¿cómo le decían cuando la mamá lo llamaba a comer? ¡Paliducho! ¡Ya está la comida! ¡Permiso! Engañar. Y él le hizo su nombre. Entonces lo vinculan a uno. Entonces, de alguna manera, y todavía no he entrado en el desarrollo total del tema, pero de alguna manera nos entregaron, y entonces ahora venimos nosotros y decimos, no, son cuentos. Yo me desarraigo y me quito de eso, y todo lo que me envolvió en pecado lo tiro. No, eso no me corresponde a mí. Y Señor, ayúdame a botar el peso y el pecado que tan fácilmente me envuelve. Y pues, lo tiramos. Pero entonces, entre paréntesis, pienso yo que habría que cambiarle el nombre a algunos. Angustias. Y imagínate cómo le van a poner así, hermano. Sí, hombre. Angustias. Soledad. Va, socorro todavía, porque auxilio, Claro, pidiendo ayuda. Osana, eso es lo que quiere decir. Osana al hijo de David. Osana lo que quiere decir es sálvanos, te lo rogamos. Entonces ahora, aquí viene otra cosa tremenda. Porque y me estoy desviando mucho del tema, pero ya voy llegando, poco a poco. ¿Cómo voy de tiempo? Sí, le vamos a decir porque eso es bien importante. 26. Ok, y si yo para calcular. Vamos a calcular, vamos bien atrasados, pero vamos. Entonces resulta que, ¿quién te puso el nombre? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? Puede ser que haya sido tu abuelito, puede ser que haya sido una influencia familiar, ¿verdad? Que dijo, no le pongan así, ese nombre es muy feo, pónganle tal cosa. Pero de alguna manera tuvo que ser alguien que tuvo influencia y autoridad sobre ti. Y Cabote, imagínate ese nombrecito, sin gloria. Sin gloria, ya está el desayuno. Pues, hermano, yo solo hubiera permitido que me pusieran sin gloria si es sin Gloria Trevi. Pero gloria de Dios, sí queremos. La gloria de Jehová que venga, porque somos perfeccionados de gloria en gloria. Pero volvamos al punto. Entonces viene el Señor y dice, ok, les quiero cambiar el nombre. Ok, pero si les voy a cambiar el nombre, como una autoridad se los tuvo, otra autoridad se los tiene que cambiar. Entonces aquí es donde tenemos el primer problema. Bueno, no el primero, así ya es como el problema número 30, ¿verdad? Pero es otro de los problemas. ¿Por qué razón? Porque la autoridad no se impone. En Cristo la autoridad no se impone, se reconoce. Entonces cuando una oveja reconoce autoridad, está reconociendo al ministro que le puede cambiar el nombre. Pero si la oveja es una oveja chapulín, o ¿cómo se le llama? Saltamontes, que dice, hoy, este domingo voy a estar en tal iglesia, el otro en tal iglesia, el otro porque no me gusta tener un pastor, yo quiero aprender de todos. No, tienes que tener autoridad sobre ti, porque con esa autoridad, uno de los beneficios, porque la autoridad no es para destrucción, sino que es para edificación, dice la Biblia. Uno de los beneficios es no estás fluyendo bien porque te entregaron. Tú eres cristiano, pero tienes un poquitito todavía de eso, entonces ahora te voy a cambiar el nombre. Por eso fue que Nabucodonosor le quiso cambiar el nombre a Daniel, a Belsasar, a Belsasar le pusieron a Daniel.
Y los otros se llamaban ¿cómo? Azarías, Misael, a esos. Pero ese es el nombre que más fácil se le queda a uno, es el babilónico, porque se llamaban Sadrach, Mesac y Abednego. Ese se nos quedó, y era el nombre babilónico. Sí, exacto, era el dios de Babilonia. ¿Y quién se lo puso? Nabucodonosor, que era una autoridad. El único que no se dejó estigmatizar fue Daniel. Yo siempre he pensado, como que a él le pusieron Belsasar, pero yo eso es lo que he pensado, que tal vez él iba caminando y decían Belsasar, y seguía Belsasar, y él seguía Belsa, sí. Belsacito, no. Daniel, que manda, te estoy llamando, no te había oído. No se dejó. Sí, por eso usted también tiene que ser pilas y no dejarse poner nombres que no le corresponden. Cuando le ponen apodos, le están poniendo nombres que no le corresponden. Bueno, pero dejemos eso, volvamos al punto. Entonces, fuego. Sigamos en el fuego. Yo esto que acabo de decir de los nombres es solamente para un ejemplo de cosas que nosotros quizá podemos estar arrastrando. Pero entonces miremos el fuego. El fuego malo, porque hay fuego bueno. Hay fuego bueno y hay fuego malo, según la Biblia, ya los vamos a ver. Ahorita lo que podemos ver es que cuando se dice entregar a los hijos al fuego, obviamente está hablando de entregar a algo malo. Entonces miremoslo. Éxodo 22:6. Si estalla un incendio, fuego, y se extiende a los espinos, de modo que las mieses es cosecha, eso significa mieses, amontonadas o en pie o en el campo mismo se consuman, el que encendió el fuego ciertamente hará restitución. Aquí tenemos que parar. Aquí tenemos que parar para obtener la enseñanza que está encriptada. En primer lugar, la primera pregunta que yo haría ahí en ese versículo sería: ¿por qué le van a cobrar? ¿Por qué le van a cobrar todo eso al que encendió el fuego? ¿Y qué si él lo que hizo fue fuego para calentarse? ¿Y qué si él lo que hizo fue fuego para hacer su comida? ¿Y qué si él lo que hizo fue un fuego para su beneficio y uso? ¿Por qué le van a cobrar todo lo demás? Esa fue la primera pregunta que se me viene a mí. La respuesta que se me viene es: justo, y no te va a cobrar nada del cual no tenga responsabilidad. Entonces quiere decir que aunque él haya utilizado ese fuego adecuadamente para su propio beneficio, pues lícito, cocinar, calentarse, asustar, espantar a las bestias, es responsable de que se haya expandido si no lo cuidó, porque él sabía que el fuego cuando uno no lo cuida se puede volver incontrolable. Entonces los vecinos que no tenían nada que ver, fueron consumidas sus cosechas porque él no cuidó el fueguito que él hizo. Y esto, hermano amado, cuando le empiezo a bajar libros y digo yo, pero entonces entregar a los hijos al fuego aquí, ¿qué sería? Usted me ayudaría. ¿Qué sería? No tenga pena, platiquemos. Sí, por eso digo, tabernáculo contra tabernáculo, fuego. Pero lo que yo me refiero, hermano, es: ¿por qué le van a cobrar a ese señor? Le van a cobrar porque él no fue responsable. Ok. Déjeme explicarle esto. Le van a cobrar
porque no se hizo responsable de lo que se tenía que responsabilizar. Gedeón no se responsabilizó de lo que se tenía que responsabilizar después de haber vencido a los madianitas, y les dijo a los que reine Jehová sobre ustedes, yo no voy a dirigir a Israel, solo regálenme oro. Hizo su efod de oro, y por no responsabilizarse de lo que le tocaba responsabilizarse, entregó a la idolatría a Israel. Entonces, entregar, en este versículo, entregar al fuego a un hijo es enseñarle a ser irresponsable, a no responsabilizarse por sus actos. ¿Y cuánto pasa eso ahora, hermano? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué problemas tienen en los colegios y en las escuelas? Los muchachos dicen 2, 3 cosas, la maestra les llama la atención, los castiga, y el papá llega a defender a su hijo indiscriminadamente, enseñándole a ser irresponsable. ¿Cómo le educaron a usted? ¿Así lo educaron a usted? No, hermano, si mi maestro se quejaba con mi papá, la cosa se ponía delicada. Lo primero que mi papá hacía, y eso que pues ya le conté que él me entregó a otras cosas, ¿va? Pero lo primero que él hacía, vamos al colegio. ¿Qué pasó? No, pues aquí el niño Sergio quebró esa cosa, se está saliendo el agua. Y un día me puse a bracear en una tubería de agua. Ay, y se quiebra, hermano, y dejé al colegio sin agua. ¿Usted qué cree que me hizo mi papá? Me enseñó a ser responsable. Entonces, entregar a los hijos al fuego desde esta perspectiva es que no se responsabilicen. Ah, no, pues el fuego estaba ahí, se expandió solito. Sí, pero es que tú tenías que haberle puesto límites al fuego. Pero en este tiempo, y sobre todo en este tiempo, es donde más tenemos nosotros que enseñarle a nuestros muchachitos. Y le digo más que todo, porque ahorita es cuando más ataque tienen ellos. Nuestros hijos tienen un ataque mayor que el que nosotros tuvimos. Mire, cuando yo era niño, yo nunca vi pornografía, jamás. Nos estaba vedado. Revistas en los puestos de venta, olvídese, y si ponían alguna así medio rara, la tapaban. El mismo vendedor nos regañaba. Y como crecíamos, digamos, yo crecí, me estiré, como tuve como unos mis 13, 14 años, pura vara de cortar jocotes, hermano, me fui para arriba. Y era flaco, no lo creería usted si me mira hoy, ¿verdad? Y entonces a veces decíamos, vamos al cine. Allá en Guate había un cine que se llamaba Sexta Avenida, y ese cine Sexta Avenida era el que presentaba las películas de aquel tiempo, triple X, ¿va? Y ahí llegábamos nosotros, y el tipo que estaba en la entrada no nos dejaba entrar. Vos no tenés 18. ¿Cómo de que no? Puro el gallo Claudio, ¿ah? Yo sí tengo, yo ya llegué a los 18. No entras. Era difícil. Hoy no. Hoy un niño agarra un teléfono celular y empieza tal vez a estudiar un tema que le dieron en su escuela, y de repente le dice, en la escuela dominical, niños, el próximo domingo vamos a traer un tema que quiero que ustedes investiguen en casa, Jezabel. Entonces viene el muchachito y busca Jezabel, y le salen un montón de páginas pornográficas. Y el patojito, papi, yo quiero seguir yendo a esa escuela dominical, le dice. No podemos entregar al fuego a nuestros hijos. Y ahí sería irresponsabilidad. Pero me voy a adelantar por causa del tiempo, me voy a adelantar para decirle algo. Que estamos conversando un poquito de eso con mis hermanos. Miren, pues, nuestra cultura, porque por eso le digo que somos de la misma cultura. Somos de la misma raza, solo que de diferente tribu. Pero mire, pues, mire.
Ah, mejor voy a hablar de allá, para no generalizar. Allá los padres decían: mi hijo tiene 15 años, lo voy a llevar a que se haga hombre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso no pasó aquí, ¿va? Solo en Guatemala. Va, fíjate pues. Entonces llegaba el papá creyendo que estaba cumpliendo una función paternal, orientándolo. Yo quiero, no estoy hablando mal de mi padre pues, pero se me murió mi amigo en una moto. Él iba manejando. No era mi gran cuate, pero se mató y se hizo pedazos, hermano. Y yo me afecté mucho. Mi papá me acompañó al velorio y me ofreció un trago. Y me dijo, un trago de guaro, pero un niño. Entonces me dijo, prefiero que aprendas conmigo y no con los amigos. La misma cosa. Y mal, porque a los 13 años me volví alcohólico. Si el Señor no me rescata, ¿saber qué hubiera pasado? Pero volvamos al punto del fuego que le estoy diciendo. Va, entonces, bueno, mijito, este mijo le vamos a poner de nombre Juan Pueblo. Bueno, en ese momento no es Juan Pueblo, sino que es Juanito Pueblito. Tiene 15 años el muchachito. Entonces lo llevan a un burdel. El viejo ya conoce el burdel y conoce con quiénes. Y hay una que le dicen un apodo. La barra. No, ustedes me quieren meter en líos, ¿ah? Le dicen un nombre, un apodo. Y entonces la llama y le dice, mira, te traje a mi hijo, tiene 15 años, quiero que lo hagas hombre. Y a la otra dice, carne fresca. Ahora, yo le decía a los muchachos hoy en la mañana mientras estábamos desayunando, y óigame bien, en nuestra cultura, el que se cree machito, cree que él está conquistando. Pero la Biblia lo que dice es que la preciosa alma del varón es casada por la mujer ramera y por la adúltera. O sea que la presa no es la chica, la presa es el varón, porque ahí reside todo de donde va a venir un círculo vicioso y o virtuoso, si es para lo bueno, virtuoso. Entonces viene él y se lo entrega a la muchacha esta, ¿va? Ahora, la Biblia dice que el que se hace uno con una ramera, ¿qué? Un espíritu es con ella. Ok, ¿cuántos hombres ha conocido una ramera? ¿Estaría bien si decimos 50? ¿100? ¿1000? Va, entonces ella se ha hecho uno con 1000. Y ahora le llevan la víctima. Y si es bien peor, 10,000. Ahora le llevan la víctima y se lo entregan. El muchachito se contamina con 1000 fuentes de sexo. Ese muchachito quedó esclavizado para siempre por el sexo. Pasan los años, él llega a una iglesia, batalla con su mente y no se ministra, y un día conoce a una hermanita, jovencita, virgencita, preciosa, educada en la iglesia, en una familia cristiana, y se casa con ella. Y la contaminación que traía la pasa a ella.
¿Pero por qué fue eso? Porque el padre entregó a su hijo al fuego. Porque no me lo estoy inventando, la Biblia dice que el hombre, dice, pondrá fuego en su seno sin que arda. Y está hablando del sexo. Pero el Señor ya me perdonó, amén. Pero las consecuencias. ¿Cuántos de ustedes les dio COVID? Gracias a Dios que están aquí, ¿verdad? Y aquí entre nos les quedó una secuela. ¿Sí? ¿Qué secuela? Padre Santo. Pero eso ya te lo trataron y todo, o todavía tenemos que seguir orando por ello. ¿Y a ti también te quedaron secuelas? Fíjate que yo he oído de las secuelas más variadas. He oído de secuelas que se quedaron afectados en su páncreas y ahora son prediabéticos, que se quedaron afectados de sus pulmones o de su corazón. Tengo algunos amigos, solo que eso no lo puedo generalizar, ¿va? Que se les ha caído el pelo. Pero no lo puedo generalizar porque hay unos que se les cae por otra causa, no por el COVID, ¿va? Yo ya estaba así, me dijo un hermano, ¿va? Desde que era COVID, ¿va? La memoria le ha sido afectada a algunos. Pero ya se sanó o no se sanó, pero le quedó secuela. Entonces ya te salvó el Señor. Sí, pero ¿no será que hay una secuela? ¿No será que esos sueños nocturnos que tienes, no será que esos pensamientos que no son adecuados delante del Señor, no será que esos deseos insexuales fue porque te entregaron el fuego cuando eras pequeñito? Hay que destruir a Moloch en el nombre de Jesús. Mejor sigamos platicando usted porque la cosa ya se me puso bien seria. 46, faltan 4 minutos y entrego el tiempo. Sí, se aguanta 4 minutos todavía. 4 minutos de tortura. Va, ahí le va pues, ahí le va. Vamos allá. Padre Santo, no puede ser. Oh, mire usted qué cardiaquísimo. Éxodo 32, 24. Y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron. Y lo eché al fuego. Y salió este becerro. Aparte mentiroso porque él lo hizo con buril. Pero la cosa está que él relaciona, él agarró, él dice que lo que hizo fue agarrar el oro, echarlo al fuego y le salió un becerro. Y el becerro lo adoraron, pero era un ídolo. Era un ídolo. Entonces aquí tendríamos que analizar otra cosita más. Entregar al fuego a nuestros hijos ¿no será facilitarles las cosas para que se vuelvan idólatras? Sí, pero miremos esto, otra vez te digo, no será, para llevarlo, aterricemos la idea. ¿No será que has entregado a tu hijo a la idolatría? Porque este es el siglo de la idolatría. Este es el siglo de la idolatría. Este es el siglo en donde incluso American Idol se populariza y se legitimiza. American Idol. Este es el siglo, hermano amado, en donde muchísima gente le hace seguimiento a personajes idolatrándolos. Si es un deportista,
le rinden culto. Digamos, Messi es el número 10 cuando estaba en la selección argentina y le ponen, en vez de 10, le ponen Dios. Maradona tiene le hicieron una iglesia que se llama Iglesia Maradoniana y que dicen que la Navidad es la fecha que nació Maradona. Y homologan a su papá y a su mamá con José y con María. Y hay de aquel que les diga algo de ellos. Ya mero me animo a decirle a algunos ídolos de aquí de México, pero me voy a aguantar, no voy a hacer que me saquen en su pilotío. Entonces, ¿no será que la entrega esta al fuego de Éxodo 32:24 nos está hablando de la inclinación que tenemos muchas veces para entregarnos a la idolatría? Porque a veces lo que se idolatra ya no es un deportista, es un artista. Pero y entonces, después se idolatran artistas cristianos que se llaman salmistas. Pero después se pueden llegar a idolatrar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Entonces, si el apóstol no ora por mí, yo no me sano. Pero no, Cristo nos dio la oportunidad para que cada uno de nosotros llegáramos delante del Padre en el nombre de Jesús y por su llaga hemos sido curados, pues. ¿Por qué necesariamente tiene? Yo entiendo, y la Biblia dice oremos unos por otros, pero el peligro de llegar a hacer de una personalidad un ídolo es entregarlo al fuego. Pero aquí viene otro problema, porque tenemos que tener equilibrio. No podemos confundir una cosa con otra. Por ejemplo, mire pues, yo amo a mi esposa, espero que usted ame a la suya. Más le vale. Y francamente, si ella en algún momento me pide algo, aunque sea difícil, yo miro cómo hago para conseguírselo. Porque la amo, no porque la idolatro. Le digo, está bien, mamita, mira, está cardíaco eso que pediste, pero vamos a ver cómo hago para bajarte la luna, porque eso está... para que no cause mareas elevadas en la tierra cuando la baje, ¿verdad? Pero hay que distinguir el amor de la idolatría. Porque la idolatría es sustituir al único y que no se puede sustituir, que es Dios, y poner a otra persona en el trono del corazón. Por eso es que a Ezequiel le dicen, te voy a quitar la delicia de tus ojos. ¿Cómo así, Señor? Te voy a quitar a tu mujer. Yo sé que muchos hubieran dicho, ay, gracias, Padre, yo ya mero te la mandaba, Señor, pero ya que tú te la vas a llevar ahí. Pero él sí la amaba. Y el Señor le dijo, te la voy a quitar y no te doy permiso para llorarla. Y esa es una profecía, le dijo, porque así le voy a quitar su templo a Israel. Lo voy a destruir, porque en lo que se regocijaba Israel era en el templo. Miren el templo de Salomón, está forrado por dentro de oro, miren qué belleza. Hoy hay muchas iglesias que lo que se ufanan es de su construcción. Miren qué mega iglesia, miren qué facilidades, qué parqueos, cómo tienen a los niños, les tienen hasta un su número aquí que dice 666 para controlarlos. También organizados esos usted. Y se ufanan de eso. Entonces, ¿no será que a veces nos ufanamos, hermanos, del apellido que tenemos?
Porque a veces eso nos ministran. No se te olvide que vos sos tal apellido. Y cuando uno dice, ¿y ese apellido qué tendrá? Vos sos un Enríquez, me decía a mí. Yo decía, Enríquez, ¿qué eso qué querrá? Sos un García. Pero a veces es porque el apellido difiere un poco del apellido común que todos nosotros como hispanoparlantes tenemos, y tal vez uno de nuestros ancestros vino de Alemania y es von Hafen, Württemberg. Y entonces idolatran su apellido. Yo conozco en Guatemala gente que solo 2 apellidos tenemos todos, y ellos mencionan 3. Porque el que ya no lo tiene es muy relevante y entonces quieren darle. Por ejemplo, digamos, uno de los apellidos de mis ancestros, uno de ellos es Salvatierra. Entonces, si yo puedo ser Sergio Guillermo Enríquez Oliva Salvatierra. Hermano, ¿sí me van a entender, va? A veces lo que ponemos como ídolo es nuestra nación, nuestro país, nuestro equipo de fútbol, nuestra iglesia, nuestro pastor. Y Dios mira eso y dice, no. Están entregando al fuego. Pero eso viene ancestral, hermano. Quiero hacer una pregunta. Aquí entre nos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de usar aquellas cámaras que traían rollos de 12, 24 y 36? ¿Sí se acuerda? 12, 24 y 36. Eran Kodak. Eran cámaras Kodak. Entonces usted agarraba esas cámaras. Para tomar una foto usted meditaba si valía la pena. Usted decía, vamos a ver, ¿por qué? Tenía que mandarlas a revelar. Y eso costaba plata. 12 fotitas. ¡Ja! Decía uno. Eso no está bien, decía uno. Ok. Sin embargo, ¿cuántos tienen cámara en su celular? ¿Y cuántas fotos tiene en su celular? Yo le aseguro que algunos tienen 25,000 fotos. Fíjate que yo tengo, ahorita estaba chequeando que tengo 10,700 fotos. Dije, ¿pero de dónde saqué tantas fotos? Pero, le voy a enseñar mis fotos para que usted no me juzgue. Mire mis fotos. Ese que está aquí es mi nieto, el último. Se llama Santiago Isaac. De ahí son unos recibos y de ahí son versículos bíblicos, mire. Entonces por eso tengo tantas. No me estoy justificando. Pero ¿por qué le estoy diciendo eso? ¿Cuántas tiene usted? Écheme una manita, por favor. Cuénteme, platiquemos, hermano, por favor. Su teléfono, ¿cuántas tiene? No sea mala gente. ¿Cuántas tenés? ¿Quién me dijo 4,000? 4,000. Wow, son bastantes. ¿Te imaginas revelar esas en aquellas cámaras Kodak? Que hubiera sido una fortuna, man. ¿Verdad? ¿Ah? 27,000. Ahora vuelvo otra vez a hacer la pregunta. Ok, ya sabemos que tienen un montón. ¿Cuántas de esas son selfies? Pero ¿y acaso no se conoce usted como para estarse tomando selfies, pues? ¿Y sabe usted, hermano amado, de dónde viene esa palabra? Porque es una palabra anglo, ¿ah? Es un anglicismo, selfie, que viene de self, que cuando se le antepone alguna posición como myself, ourselves, yourself,
Está decidido, myself, yo mismo. Yo mismo, myself, yo mismo. Entonces, selfie, yo mismo. Entonces, aún las cámaras, ¿cuántas selfies se tomó cuando era de 12 el rollo? Ni una. Cambia ahora. ¡Tam, tam, 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 tam! Y después pasa hasta el dólar. Sí. Pero volvamos al punto. No se me vayan. Selfies. Selfies. Entonces quiere decir que nos estamos haciendo un culto a nosotros mismos. Ahí no solo eso, porque aquellas de 12 no tenían filtro. Ahora usted se pone el filtro y cuando lo miran en persona dice, usted no es ese. Eso es una egolatría. Entonces, no deberíamos de entregar a nuestros hijos al fuego de la idolatría, cual sea, una idolatría de tipo religiosa, deportiva, política, hermano. Todavía andan un montón de gente con la foto del Che Guevara acá, ignorando que es uno de los mayores asesinos y lo llevan en el pecho. Impresionante, pero documentado, pues. No estoy hablando, no vine a hablar mal de nadie, sino de todos. Porque entiendo que algunos dijeron, uy, sí me golpeó, ¿cómo se atreve a hablar del Che? Bueno, yo en el nombre de Jesús le digo, no nos entreguemos al fuego y no nos entreguemos a nuestra familia al fuego. Pero si es necesario el fuego, que sea el fuego del Espíritu Santo. Que venga el fuego de Dios, que no es un fuego extraño. Que venga el fuego de Dios, que queme el fuego. Y quisiera ir finalizando diciéndole lo siguiente, que es muy proverbial y es muy conocido, que para controlar un incendio forestal, los bomberos especializados en ese tipo de incendio, lo que hacen es que ellos hacen una franja alrededor del incendio descontrolado y ellos mismos incendian una franja, pero controlada por ellos. Entonces cuando el fuego viene, se para porque ya se consumió todo el oxígeno. Entonces el fuego ya no tiene que seguir consumiendo y se apaga. Entonces lo que quiero decir con eso es que el fuego se apaga con fuego. El fuego de Moloch se apaga con el fuego del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es básica para que nosotros podamos continuar en la obra de salvación que Dios dejó establecida para nuestras vidas. Hágame un favor, póngase de pie y déjeme orar por usted, y quiero llamar también aquí al hermano pastor y su familia para poder orar, instalarlos, aunque ellos ya están oficiosamente trabajando acá desde hace ratos, pero hemos estado conversando durante todos estos meses. Yo he tenido una agenda bien ocupada, pero es cada vez que lo miro, digo, te prometo que ahora sí llego, le digo.